Buenas noches. Gracias a Dios ya estamos aquí para transmitir la lección número 2, parte 2, con el tema la salvación. Vamos a ver si todo está correctamente aquí en la cámara. Permítanme tantito. Está de aquí, no me permite ver. Bueno, vamos a ver aquí, de acuerdo. Ahí está, vamos a ver. Sí, todo está bien. Espero que también ustedes me estén escuchando y no sea ningún problema. Entonces, la vez pasada nos quedamos en la lección 2, parte uno, donde vimos que el único que salva es el Señor, y vimos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que es el mismo Dios el que salva. En el Antiguo Testamento con el nombre de Yahvé y en el Nuevo Testamento con el nombre de Jesús, pero es el mismo Dios, no hay otro que pueda salvar. Hoy vamos a ver 3 puntos en esta lección. Aquí vamos a anotar otra vez lección 2, la salvación. Parte 2. Y le estamos llamando entonces encuentro con la salvación. Vamos a ver 3 aspectos ahora de la salvación. Bueno, no le voy a poner número 1 porque traemos la secuencia del anterior. Este sería entonces el punto número 3. Entonces, punto número 3, la salvación es gratuita. Con esta declaración nos podríamos quedar. Sin embargo, es importante aquí en el punto 4 como remarcar que es gratuita, viendo ahora con otra expresión que no es comprable. Aunque una cosa define a la otra y pareciera que una de las dos sobran, lo cierto es que es muy importante enfatizar este punto. Es gratuita y no es comprable. Y habiendo tantas declaraciones en la escritura en ambos aspectos, pues consideré necesario incluir estos 2 puntos de nuestra lección. Y finalmente vamos a ver que aunque es gratuita y no es comprable, pues hubo unas implicaciones para poder efectuar esa salvación. Para podernos salvar, el Señor Jesús tuvo que, Él sí, hacer algo. Nosotros, como vamos a ver enseguida en los textos, pues hay 2 cosas solamente que nos llama el Señor a responder a esta salvación, pero no depende de nuestros esfuerzos. Muy bien, quiero llamarles su atención a que piensen en esto. Si alguien les preguntara, ¿cómo puedo ser salvo? O en otras palabras, ¿cómo puedo tener la vida eterna? O de una manera negativa, por ejemplo, diciendo, ¿cómo puedo no ir al infierno? Yo no quiero ir al infierno, no quiero ir a la condenación eterna. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿O cómo se puede hacer esto para evitar que yo vaya al lugar de tormento? ¿Qué le contestarían?
Piense usted si tiene hijos y su pequeño de 5 o 6 años le preguntara, papá o mamá, ¿cómo puedo ir al cielo? Porque si usted le ha hablado del cielo, se le hace atractivo ir a pasar con Dios toda la eternidad. Entonces, ¿qué le contestaría? Ahí viene el primer ejercicio mental. Bueno, como estamos en una sociedad precisamente con una mentalidad consumista, una mentalidad comercial, donde nadie da nada a cambio de nada, es difícil creer que alguien nos regale algo. Y de eso se trata la expresión es gratuita, es un regalo. Entonces pensar que la salvación es un regalo puede parecernos entonces como algo que no encaja en nuestra mente materialista, consumista, convenenciera, comercial, ¿verdad? Del comercio, del intercambio. Y claro, la palabra de Dios nos sorprende con estas declaraciones. La salvación no es comercial, ni se debe comerciar con la salvación. Es falso si alguien les promete ser salvos a cambio de una cantidad de dinero o a cambio de un esfuerzo humano. No. Así es que vamos a ver estos pasajes y vamos a hacer la siguiente declaración. La salvación no es algo que ganamos, ni es algo que estamos ganando, no es algo que ganaremos en un futuro, no, no se puede ganar, no se puede merecer. La salvación no es algo que merezcamos, ni que estemos mereciendo, ni que vayamos a merecer algún día. No, no, porque merecimientos tiene algo que ver con hechos, algo a cambio de. Eso es un merecimiento. Cuando a alguien le hacen un reconocimiento, por ejemplo, los premios Nobel que se imparten, son reconocimientos, son merecimientos. ¿Por qué? Porque se hizo algo. No le van a ir a dar el premio Nobel a alguien indigente, analfabeta, que pues no hace nada por la sociedad y nada. Sí, podemos pensar a lo mejor inclusive en un parásito de la sociedad. Sea rico o pobre, hay parásitos de distintos niveles socioeconómicos. A ellos no le van a llegar a entregar eso, ¿verdad? No, 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 porque no tienen merecimientos, entonces no han hecho esfuerzos. La salvación escapa de este pensamiento, porque la salvación es gratuita. Y de ahí pues que a veces podemos tener una confusión entre premio y regalo. El premio es aquello por lo que se trabajó, se esforzó o simplemente de manera inercial, por ejemplo, si alguien cumple años, bueno, se le da un premio, pero si no hubiera cumplido años, pues no, ¿verdad? Aunque no haya hecho nada, nada más vivió la vida y llegó y cumplió años, pero de todos modos está condicionado a algo que se hizo o que se cumplió. En este caso, pues la salvación es gratuita y la palabra que aparece en la escritura es gracia, de donde nosotros también en nuestro vocabulario usamos gratis, gratuito, y entonces sabemos que entonces la palabra gracia se relaciona con el hombre y lo vamos a ver también más adelante en la siguiente lección, porque miren, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la gracia de Dios, cuando hablamos de la salvación de Dios, son temas que están mezclados con otros temas que vamos a seguir viendo más adelante. Pero hoy le vamos a dedicar este tiempo y voy a hacer la anotación de los textos que tenemos en puerta. Entonces, de aquí
es gratuita. Aquí me voy a venir para acá y aquí voy a poner los textos que vamos a leer. Isaías 55. Estoy tomando un pasaje del Antiguo Testamento. Luego me vengo al Nuevo Testamento, Juan 4, 10. Luego Hechos 15, 11. Perdón, estoy poniendo, bueno, voy a ponerlos completos porque, completos los nombres porque algunos pudieran no estar identificados con las abreviaturas. Entonces aquí vamos a poner completos los nombres. Juan, Hechos. De una vez voy a poner los otros textos. Romanos 3:24. Bueno, aquí voy a poner para que se vean bien las citas en columnita. Isaías 55, 1, Juan 4, 10, Hechos 15, 11, Romanos 3, 24, aunque ahí conviene leer desde el 23, una vez que lleguemos ahí a ese punto. Y entonces tenemos también ahí mismo Romanos, ¿a qué dice? Dije 3:24. Vamos a poner otros dos pasajes de Romanos. Romanos 5:15 y también Romanos 6:23. Bien. Vamos a ver lo que dicen estos pasajes. Voy a hacer lectura muy rápido de ellos, pero Isaías 55:1 invita a, dice así, a comprar, ¿verdad? Pero sin dinero. Dice, oh, todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman, vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Y luego dice el 2, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no satisface? Óiganme atentamente y coman del bien, y su alma se deleitará en manjares. Este pasaje de Isaías está hablando de la salvación, como, claro, utiliza aquí una expresión contradictoria, ¿verdad? Compren. Bueno, cuando uno compra hay que pagar, pero él dice sin dinero. Imagínense ustedes van a un lugar, a una tienda, a comprar sin dinero. Qué vergüenza cuando se dan cuenta que olvidaron la cartera y posiblemente no se atrevan a pedir fiado, si es una tiendita, si es centro comercial, pues ahí nunca van a tener esa posibilidad. Pero habrá que renunciar y decir, pues vine aquí a comprar sin dinero. ¡Qué absurdo! Bueno, este absurdo se cumple en la salvación que es gratuita. Juan 4:10, nos vamos al Nuevo Testamento. Juan 4:10. Dice así el texto. Respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana de la que hemos predicado en algún otro momento, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. La expresión don de Dios es regalo de Dios. No cuesta, es don de Dios. Luego, Hechos 15:11.
Vamos para allá. Dice así, más bien, nosotros creemos que somos salvos por la gracia, nótese, por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Este texto ya lo vimos antes cuando vimos que a través de Jesús se es salvo, pero ahora estamos enfatizando la palabra gracia. Y nos vamos ahora a Romanos. Aquí voy a poder ir más rápido porque pues están cerca los pasajes. Romanos 3:24, pero voy a leer desde el 23, dice, porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, este pasaje está mencionando que por haber pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, pero cuando hemos llegado a creer en Cristo Jesús, entonces Él nos justifica por gracia, gratuitamente. Justificar quiere decir ser declarado justo. No quiere decir que se esconda y diga, no, este nunca ha pecado. No, sí ha pecado, sí ha pecado. Pero por haber creído en Cristo Jesús, Jesús lo justifica. Es decir, Jesús dice, yo cubro su deuda, yo cargo su pecado. Entonces, por haber creído en mí, gratuitamente lo justifico. No tiene que pagarme nada, no me debe nada. ¿De acuerdo? Nada, nada me debe. Tenemos el 5:15. Dice así la escritura, pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Aquí está estableciendo una comparación entre Adán y Cristo. Entonces dice, por causa de aquel, pues se vino la transgresión, se introdujo el pecado en el mundo y todos los hombres hemos pecado. Pero ahora por causa de Cristo, miren nada más, por causa de Cristo, dice aquí, cuánto más abundante para muchos la gracia de Dios y la dádiva de la gracia de un solo hombre, Jesucristo. La gracia de Dios es mucho más abundante que el pecado que pudimos haber cometido. Y que cualquier hombre de todos los tiempos y de actuales y los que han de venir también, la gracia de Dios es amplísima. Hay una parte de la escritura que dice, es una riqueza, es un tesoro inagotable la gracia de Dios. De manera que crea esto. Luego el 6:23 dice así el texto. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado. Aquí sí hay retribución. Aquí sí, aunque no nos guste mucho la palabra, pero podríamos decir hay un premio, ¿verdad? Claro que un premio maldito, un premio terrible para el que peca, porque la paga que recibe el pecador por su pecado es la muerte, y se refiere a la muerte eterna, a la condenación eterna. Ahí está la paga. Es triste pensar que alguien que ha trabajado tanto llegue el día de la raya y cuando va a ir a cobrar recibe la muerte. Esa es la paga que recibe el pecador por tanto trabajo que ha hecho, esforzándose en pecar y también esforzándose en rechazar la dádiva de Dios, rechazar a Jesucristo
en quien hay salvación. Y eso va a suceder cuando llegue el día final. La gente que no quiso creer en Cristo, el único medio para poder ser salvo, va a recibir como paga la muerte eterna. Pero, dice aquí el texto, el don de Dios, otra vez, el don de Dios es vida eterna. ¿Qué tal? La vida eterna es don de Dios, la regala. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Está diciendo, el que crea en Cristo Jesús, entonces Dios le otorga, le regala la salvación. No es comprable. Nos vamos a este texto y de introducción nos va a servir Efesios 2, 8 y 9. Nos va a servir ya de enlace. Hay otros textos que me gustaría, si ustedes quieren tomar nota, ya no los voy a escribir aquí por cuestión de tiempo, pero se los puedo dictar y cuando recuperen el video, pues los van a poder leer en casa en algún momento que ustedes repasen. Ahí va a quedar el video grabado en Facebook. Tito 2:11, Tito 3:5, Tito 3:7, Apocalipsis, ese libro que algunos dicen es terrible, no. Apocalipsis 21:6 tiene también una declaración similar a lo que leímos en Isaías. Y Apocalipsis 22:17, ligados esos dos textos, ahí están. Así es que ahora voy a anotar aquí para pasar a la segunda. Y voy a permitirme borrar entonces estos textos, estas citas, y de aquí nos vamos. No es comprable. Ponemos una flechita y entonces los textos, aquí para engarzar, empezamos con Efesios. Y bueno, los demás no van a estar en el orden a que acostumbro poner, porque Efesios está rompiendo ese orden, pero es importante para poderlo ligar. 8 y 9. Este texto de Efesios 2, 8 y 9 dice de esta manera en la versión 60. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9, pueden ahí tenerlo presente. Es un pasaje, podemos decir, crucial, es un eje, porque habla de las dos cosas, de la gratuidad de la salvación y la negación a que se pueda ganar. Aquí en esta versión no cambia mucho, dice porque por gracia son salvos. Aquí la diferencia es que en vez del sois, pues se utiliza la expresión latina son, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, aquí habla de un sí y de un no. Sí por gracia somos salvos. Ahora dice por medio de la fe y nosotros podemos pensar en esto. Si esto fuera la salvación, y puedo ejemplificarlo, si esto fuera la salvación, pensando que así sea, entonces el Señor le ofrece a usted la salvación y le dice, tómala. Usted podría preguntar, ¿cuánto cuesta? No, no cuesta, es gratuita. ¿Qué tengo que hacer para merecerla? No, nada, no puedes hacer nada para merecerla. Te la regalo.
Entonces usted podría decir, sí, la quiero. Sí, la quiero. Recíbela. Bueno, para recibirla, usted tendría que extender la mano. Así. Esa mano, en esta analogía que estoy haciendo, sería la fe. Si usted no tiene fe en Cristo Jesús, no tiene mano para recibir la salvación. Está incapacitado para recibir la salvación porque no ha creído en Jesús. Entonces no se puede apropiar de la salvación. Necesita, ahora sí que está la mano caída, y dice usted, creo, 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 creo. Esta es la fe para recibir entonces la salvación. Si cree en Jesús, entonces la salvación es suya. Si rechaza a Jesús, no hay forma, aunque la salvación ahí esté. Dios la ha puesto al alcance de todo el mundo. El que quiera creer en Cristo Jesús podrá apropiarse de la salvación. Por eso este pasaje es clave, es importantísimo. Usted puede ahí en su casa meditar en esto, orar a Dios y decir, qué bárbaro, qué pasaje de la Biblia tan claro. Y ahora lo sé y quiero creerlo, quiero creer. No es por obras, dice, no es por obras. No, no puede usted hacer una obra para conseguirla, porque entonces usted se vanagloriaría de haber adquirido la salvación. Es decir, presumiría de haber logrado la salvación por un esfuerzo, por una obra. Imagínense, si así fuera, en el cielo habría muchos presumidos allá, diciendo, yo conseguí la salvación porque hice esto, y otro saldría por ahí, no, eso no es nada, yo hice esto otro que supera en mucho lo que tú hiciste. Entonces, no, no es así, ni siquiera para imaginar esa escena allá en los cielos, no, habrá pura humildad, habrá sencillez, habrá limpieza de corazón, limpieza de mente, habrá santidad, no habrán estos pensamientos mezquinos. Por eso también podemos entender, no, no se puede comprar. Romanos, aquí voy a tener otros textos, entonces voy a anotar aquí Romanos 11:6. Luego, aquí vamos a ver lo que dice este texto y también Deuteronomio, aquí vamos a poner Deuteronomio, y me voy al Antiguo Testamento, aquí le voy a poner AT para que lo identifiquen, donde no diga AT, pues es Nuevo Testamento, NT, Deuteronomio 10:17. Todos estos que vienen enseguida son del Antiguo Testamento. Miqueas 6:7. Y tenemos Jeremías 2:22. Romanos 11:6. Vamos a Romanos 11:6. Dice así el pasaje. Y si es por gracia, no procede de las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Bueno, en este juego de palabras, uno ha de pensar lo siguiente. A ver, ¿me estás regalando algo porque hice algo? Y si le contestan, sí, por eso te lo regalo. Ah, entonces no es regalo,
es premio. Esto es lo que hay que aquí también cambiar en nuestra mentalidad, porque a veces regalamos, pero porque alguien hizo algo, no, no estamos regalando, estamos premiando. Y si estamos premiando, entonces no es gracia. Gracia es que usted le regale algo a alguien, a su esposa o a su hijo, y entonces cuando ellos pregunten, ¿por qué nos regalas esto? Usted podría decir, solamente porque los amo, solamente porque los amo. Es decir, de mí nace regalar esto así. Y se lo puede regalar aún al hijo desobediente, aún hablando de la esposa, aún cuando esté enojada con usted, te puede regalarle. Y, y se ha de sorprender, bueno, ¿por qué? Bueno, porque me nace del corazón hacerlo. Nada más por eso. Deuteronomio 10, 17, eso es Antiguo Testamento, los tres pasajes les decía, son del Antiguo Testamento. 10, 17. Dice así la palabra de Dios. Porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible, que no hace distinción de personas ni acepta cohecho. Esta última expresión. Primero, no hace acepción de personas, Él a todos los trata de la misma manera en estos asuntos de salvación, de modo que de nadie acepta cohecho, como si le pagaran porque les diera la salvación, casi casi como si los sobornaran. Eso sería porque Dios está diciendo es gratuita. Cree en Jesús y alguien sale por ahí, bueno, yo no quiero creer en Jesús, pero te ofrezco una manda, te ofrezco una peregrinación. No, dice el Señor, yo no acepto cohecho, ya puse las reglas, cómo es que pueden ser salvos y no voy a violentar esas reglas, si la violento estaría entonces siendo corrupto. No acepta cohecho el Señor. Y Miqueas 6:7 es tremendo. Dice más o menos así, se agradará Jehová de muchos carneros, ahí dice una cantidad enorme, de miles de carneros o algo así. Miqueas, vamos a ir allá a Miqueas. Miqueas capítulo 6, versículo 7. Dice, ¿aceptará el Señor millares de carneros o miríadas de arroyos de aceite? Hasta ahí. Dios había establecido que se hicieran sacrificios por el pecado, pero hay un punto en que Dios les está diciendo de nada sirven sus sacrificios, me asquean, porque su vida no es congruente con los sacrificios que están haciendo. Entonces aquí Dios a través de su profeta Miqueas está llamando a la reflexión de que no hay forma de comprar la salvación, ni sacrificando millares de carneros, ni miríadas de arroyos de aceite. Miríada literalmente son 10,000. Entonces aquí diría 10,000. Sacrifico miles de carneros y ofrezco 10,000, o sea, decenas de miles de aceite y de arroyos de aceite. Todavía hay una exageración mayor, arroyos de aceite. Entonces un arroyo de aceite de por sí ya es bastante. Ahora, 10,000 pues ya son muchos, y si son muchos miles, imagínense, no, no se puede comprar la salvación. No se puede comprar. Aceptará, dice aquí el texto, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. Es decir, sacrificaré a mi hijo, lo podré yo matar
para que el Señor me limpie mi pecado. Si yo sacrifico a mi hijo que amo mucho, que yo daría mi vida por él, pero como quiero ser salvo, entonces se lo voy a sacrificar. Y hemos sabido de sacrificios humanos en distintas culturas, donde los jovencitos, las jovencitas eran sacrificadas a los dioses. Pues dice la palabra de Dios que no, no estaríamos comprando la salvación, aparte del horror que causa el solo pensar en esto, ¿verdad? Pero aún en este extremo, no, Dios no daría la salvación ante un sacrificio humano. Jeremías 2:22 dice de la siguiente manera, en esta versión voy a esperar hasta leerlo aquí, pero dice así el pasaje. El Señor Dios dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. En este caso, la lejía y el jabón con el que se pretende lavar el pecado está representando a las obras. Entonces, ¿con qué obras yo podré lavar mi pecado? ¿Con qué? Hay algunas versiones que utilizan expresiones más fuertes para jabón y para lejía, ¿verdad? Como la sosa, algo tan tremendo, a ver si así se puede limpiar. No, no se puede limpiar así. Por obras no se puede. Por más obras que usted haga, obras buenas, de reivindicación, no sirven para nada. Dice el texto, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. Por más obras buenas que hagas, la mancha de tu pecado solamente la puede quitar Cristo Jesús, que es quien murió por usted y por mí. Ahí están estos pasajes eh, de modo que pasamos entonces al último punto, el punto maravilloso de las implicaciones de la salvación. Y aquí voy a escribir algunas palabras que van a sonarnos raras, pero que ustedes van a tener oportunidad aquí, si nunca las han oído, de conocer su significado. Implicaciones. Y como aquí tengo espacio, pues voy a aprovechar aquí el espacio. Expiación. Reconciliación. Reconciliación, propiciación. Ya tenemos, perdón, antes de propiciación, salté una. Redención, perdón. Redención y propiciación. De estas palabras, bueno, hay dos que más o menos ya que conocemos, que hemos utilizado en algún momento, hablando de redención y de reconciliación. Quizás entre estas dos, pues reconciliación sea más famosa que redención, pero las otras de expiación y propiciación, pues tienen quizá alguna novedad para ustedes, mis queridos oyentes. Expiación. El término hebreo es kafar.
está más o menos castellanizado, no es exactamente así en el hebreo, pero esto significa cubrir, expiación es cubrir. Y son varios textos de los que hablan de el cubrir. Eh, una de las cosas que el Señor mandó a Noé cuando construía el arca, le dijo, cubre el arca con brea, cúbrela por completo. Y esa es la expresión kafar que se utilizó allí. Ahora, el capítulo 16 de Levítico, ahí menciona este verbo en relación con la misericordia de Dios de ocultar los pecados del hombre, es decir, los cubre. Eh, Esto sería un tiempo que ustedes pueden dedicar a Levítico capítulo 16. Ahora, aquí se inicia en ese capítulo el día de expiación conocido como Yom Kippur. Está relacionado con el Kafar o el Viernes Santo del Antiguo Testamento. Por la expiación ahora de nuestro Señor Jesucristo, el pecado fue cubierto. Esto significa también Isaías 6:7, voy a poner aquí, Isaías, bueno, voy a ponerlo para acá porque quiero que contribuyan como diciendo, esto significa, ¿verdad? Entonces estamos aquí en este cubrir, vamos a poner aquí Isaías 6:7 y tenemos Isaías 43:25 y Miqueas 7:19. Bien, todo esto corresponde a la parte de arriba. Este es un ejercicio que les pido que hagan allá y me lo pueden escribir en Facebook. ¿Qué significa en estos pasajes cuando ustedes leen el hecho de cubrir los pecados? Y luego les voy a hacer entonces una revisión aquí. Aquí ustedes escriben qué significa. Aquí la pregunta sería, ¿qué significa? Porque está usando el mismo término kafar ahí. Entonces, no encontrarán propiamente la palabra cubrir, pero ustedes les encargo que lo detecten. Si hubiera alguna duda, me lo dicen para que sea este curso así como interactivo y no solamente su servidor esté aquí hablando. Bueno, entonces pasamos al siguiente. Nada más voy a dejar lo que significa y borro los pasajes. Reconciliación. Reconciliación significa volverse amigo. Eso quiere decir que estábamos, cuando uno peca, está separado de Dios, está enemistado con Dios y se requiere volverse amigo. Bueno, entonces, eh, de allí que el Señor Jesús, porque todo esto que estamos aquí viendo son implicaciones, podemos decir, los trabajos, implicaciones, entre paréntesis, trabajos que realizó el Señor Jesús para podernos salvar, ¿verdad? Aquí le vamos a agregar para salvarnos.
Trabajos que realizó el Señor Jesús para salvarnos y cerramos el paréntesis. Él realizó esos trabajos: expiación, reconciliación, redención y propiciación. Entonces Él nos volvió amigos hacia Dios. Y aquí tenemos unos pasajes: Romanos 5, aquí voy a anotarlo en esta parte, Romanos 5, 10 y 11. También está segunda de Corintios 5, 18 al 20. Segunda carta a los Corintios, también capítulo 5, pero del 18 al 20. Ahí pueden ustedes leer estos pasajes. Yo voy a elegir uno de ellos. Voy a leer segunda de Corintios 5 y voy a leer del 18 al 20. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Y del 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. La única manera de reconciliarse con Dios es creyendo en Jesús, porque si uno cree en Jesús, entonces dice Dios en sí mismo nos reconcilia. Él decide reconciliarnos ya. No estamos peleados, ahora somos sus hijos y nos adopta de una manera muy amorosa. Pasamos a redención. Vamos a ver aquí redención. En redención voy a tomar este marcador. Vamos a ver. Redención significa volver a comprar. Volver a comprar. Eso significa redención. Entonces, ¿qué sucede con eso de volver a comprar? Recuerdo una anécdota de un niño que hizo un barquito de madera y jugando con él en el río se le extravió, y pasado el tiempo, cuando bajó al pueblo, encontró detrás de una vitrina su barquito de madera ya con un precio. Y entonces se acercó al dueño y le dijo: oiga, el barquito que tiene allí es mío. Y el señor se le queda viendo y dice: no, no creo que sea tuyo. Este barquito, aquí vino alguien y me lo vendió y ahora yo lo pongo aquí a la venta. Es mío porque yo lo compré. Entonces el niño tuvo que juntar un dinero porque el señor le dijo: definitivamente, si quieres que sea tuyo, necesitas comprármelo. Y aunque el barquito originalmente era de él, él tuvo que reunir la cantidad que pedía el comerciante y pagó para poder hacerse de nuevo con su barquito. Espero que capten esta analogía acerca de nosotros. Cuando pecamos, el Señor nos perdió. Y no porque no pudiera Él retenernos, simplemente el pecado no se lleva con Él. El pecador está manchado y no puede estar con Él. Nos perdió. Pero entonces envió a su Hijo Jesucristo para que Él nos volviera a comprar para Él, estando perdidos.
nos volvió a comprar. Y aquí tengo algunos pasajes que les puede servir aquí en este. Romanos 3:24. Y tenemos Hebreos 9:11 al 14. Estos pasajes les voy a pedir que los lean allá y que me hagan algún comentario allí en Facebook. Allí ustedes escríbanme, voy a revisarlos el día de mañana y me va a gustar hacerles también algún comentario a lo que ustedes me escriban. Entonces ya está aquí anotado finalmente tenemos la propiciación. Propiciación, borro aquí, significa, vean ustedes el volver otra vez, volver favorable. Volver favorable. También significa sustituto, pues propiciación también significa, vamos a ponerlo aquí, en dos direcciones. Significa volver favorable y también significa sustituto. Pasajes que tenemos aquí para Juan, primera carta de Juan, voy a escribirlo aquí al fin que ya es el último, primera de Juan 2:2. Y ahí mismo, primera de Juan 4:10. Léanlos, va a quedar como tarea y yo voy a estar atento a sus preguntas ahí. Ahora, quiero hacer una frase con todo esto en, en- en que ustedes lo puedan armar allá en casa. Traten de ordenarlo eh, y puedan ustedes poner a qué corresponde, si a redención, a reconciliación, a expiación o a propiciación. Voy a intentar aquí hacer eso. Bueno, aquí mismo, voy a borrar aquí lo que significa, al fin que ya lo tienen. Y yo aquí enseguida, hagan de cuenta que se trata de relacionar columnas. Entonces, relacionen esto aquí con a dónde corresponde de estas expresiones. Aquí voy a poner, al cubrir mi deuda, me volvió a comprar Jesucristo. Jesucristo. Ujú. Y me volvió favorable a Dios. Y me volvió favorable a Dios. Convirtiéndome en de enemigo. Bueno, aquí habría que, sí, convirtiéndome de enemigo en amigo. Convirtiéndome de enemigo, perdón, de enemigo
a amigo. Entonces ustedes hacen este ejercicio, ustedes van a decir, bueno, quizá este corresponde aquí, y ahorita lo voy a hacer haciendo más rápido, este se va para allá, este se viene para acá, este se queda aquí, ¿verdad? Entonces ese es el ejercicio que quiero que hagan. Relacionen las columnas, trazando flechas a qué corresponde, y de esa manera lograrán tener una mejor comprensión del significado de estas palabras. Bueno, por el día de hoy es todo. Que Dios nos bendiga y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Tenemos la predicación que ya estamos allá realizando en, en el curso del Evangelio de Mateo. Y de esta lección, pues nos vemos el miércoles. Muy buenas noches.